Bueno, pues se acabó el tiempo. Ahí les va la solución. Fíjense muy bien. Solución al cambio de número. Vean qué sencillo. ¿Tú lo hiciste? ¿Y por qué no me dijiste? Cuando hubieras dicho a mí y te hubiéramos dado un aplauso estrepitoso. De todas maneras te lo damos. Muy bien. Ahora bien, fíjense, si el ejercicio anterior se resuelve saliéndose del cuadrado, y vamos a poner en la vida diaria, ¿qué es eso de salirse del cuadrado? Voy a poner muchos ejemplos de cómo educar a nuestros hijos y educarnos a nosotros para hacer cosas que nunca antes habíamos hecho y aprender nuevos modelos de conducta que sí nos lleven a una solución de los problemas que hemos planteado hoy y que parecen insolubles. Pero yo dije que si los ponemos realmente en práctica, podemos hacer impenetrable, podemos hacer invencible nuestra familia. En este ejercicio en donde vemos que el 9 romano se convierte en un 6 gringo, vean la bandera gringa ahí, ¿no? ¿Qué nos está diciendo este ejercicio? Fíjense muy bien, este ejercicio significa que todo problema, para ser resuelto, se tiene que resolver en el idioma del otro. Por ejemplo, ¿se vale saber, Beatriz, con quién tienes ahorita tu principal problema? ¿Tu esposo, tus hijos? ¿Con quién tienes un problema fuerte? Si quieres decirlo, si no, no me lo digas. Yo me lo imagino. Contigo mismo. Pero aparte de contigo. Estoy recién casada, está en el proceso de adaptación. Muy bien, en proceso de adaptación con tu marido nuevo. 4 hijos y 7 nietos. Y 4 hijos y 7 nietos. Entonces, fíjate la tarea que te voy a dejar. Y mi trabajo. Y tu trabajo, tu jefe, tu jefa, tus compañeros. Bueno, entonces, una primera regla, una segunda regla. La primera regla fue hacer cosas que impliquen salirse de la rutina, salirse del cuadrado, romper el esquema, hacer cosas que nunca antes habían hecho. La segunda regla o segundo ejercicio, que consiste en convertir un número 9 romano en un 6, consiste en aprender a hablar el idioma del prójimo. Si ustedes quieren resolver un problema con un hijo, no pueden hablar su propio idioma. Él no sabe su idioma. ¿Qué idioma les toca a ustedes aprender? El de ellos. Entonces, a partir de esta tarde, cada mamá, cada papá, tiene una tarea increíblemente apasionante. Aprender qué significa el llanto de un niño. Aprender por qué no quiere comer. Aprender por qué no quiere que le des un beso. Aprender por qué a los 14 años se enamoró de una pelafustana de 25, la peor mujer que haya nacido, según dice la mamá. ¿Por qué hacen cosas tan absurdas las personas que amamos? ¿Y por qué no las podemos entender? Porque no hablamos su lenguaje, porque no hablamos su idioma. Esto rompe uno de los paradigmas más graves que existe en la sociedad actual a escala global, y es que yo te amo, sí te amo, pero a mi manera. No es cierto, el amor nunca es a mi manera. El amor siempre es a la manera de quien se ama. Hay 3 ejemplos contundentes. El primer ejemplo es un ejemplo histórico. ¿Qué hicieron los frailes europeos para evangelizar a América? Primero que nada, Aprender su idioma. aprender lenguas indígenas. Diccionario náhuatl, diccionario tomí,
diccionario tlaxcalteca, diccionario zapoteca. Lo primero que hicieron todos los frailes misioneros fue aprender las lenguas autóctonas. ¿Y en qué lengua predicaron el Evangelio? ¿En español? No. En náhuatl. El Evangelio fue predicado en lenguas autóctonas, en toda Mesoamérica, durante siglos. Claro, llegó un momento en que los indios aprendieron español, se iban castellanizando, hasta que llegó un momento en que las lenguas indígenas quedaron refundidas a pequeños espacios, a pequeñas rancherías o poblados, con predominio ya de la lengua española. Pero durante muchos años, posiblemente 3 siglos, principalmente la evangelización fue en lenguas indígenas, sobre todo en los primeros 100 años. Parece que no sabían eso. Por esa razón fueron tan eficientes Tatabasco, Toribio de Benavente, Motolinía y otros muchísimos que incluso tienen sus avenidas aquí en Los Ángeles. El Padre Quino y otros por ahí cuyos nombres en estos momentos sería muy largo enumerar, aprendieron la lengua de los indios para poder evangelizarlos en el idioma del indio. Entonces, ustedes quieren convencer a sus hijos, o a su marido, o a su esposa, o a su suegra, que ya está más cañón. ¿Qué tienen que hacer por primera ocasión en su vida? Aprender el idioma de esa personita o personota. Voy a poner un ejemplo clásico del idioma que usan las mujeres. A ver, yo voy con mi esposa en un centro comercial un domingo de paseo. Y de pronto ella va de mi brazo y de pronto siento un ligero tirón de brazo y veo que ella, por el reojo, por el rabillo del ojo, veo que ella voltea y hace así y sigue caminando. Y yo le digo, ¿viste algo que te gustó, mi amor? ¿Qué dice ella? No. ¿Pero qué está diciendo? Que sí. Que sí. Y el imbécil del macho no sabe. ¿Qué quiso decir su amada? Novia, esposa, amante o lo que sea. Y ahí se sigue caminando como si nada. Y 100 metros más adelante pasa junto a una tienda de helados y él se compra un helado. Y ella inmediatamente, pero para ti sí tienes, ¿verdad? Ay, mi amor, pues dime, ¿qué quieres? No te hagas bien que te diste cuenta. ¿Hablan así o no las mujeres? No. En el planeta Venus. Entonces, un marido que ame, ¿qué tiene que hacer? Sé que viste algo y ahora me lo vas a enseñar. Y mi esposa aprendió a decirme, está bueno, nomás que está muy caro. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Entramos a la tienda, vemos si está de oferta, si está en facilidades, si te gusta otra cosa. Pero ya el varón que ama de verdad no habla su idioma, habla el idioma de su esposa. Habla el idioma de cada uno de sus 9 hijos, o 2, o los que sean. No habla su lenguaje, habla el idioma extranjero, el idioma del otro. ¿Y qué pasa cuando el otro siente y escucha que estoy hablando su idioma? ¿Qué pasa con él? Se forma un vínculo muy profundo, un vínculo irrompible. Por ejemplo, con mi hijo Aarón, a los 14 años, llega de la escuela y lo primero que hace es asomarse a la ventana. Y yo también me asomo porque quería ver qué estaba viendo él, y veo pasar a una muchacha muy guapa. ¿Sí? Y cuando él ve que yo lo veo, se pone rojo y se va corriendo. Ya, lo dejo. Y en la mesa le pregunto, oye, ¿te gustó fulana, verdad? Ay, papá, ¿cómo sabes? Te vi. ¿Te puedo platicar de ella? Claro. A ver, ¿cómo se llama? ¿Dónde vive? ¿Cuántos años tiene? Ay, papá, ¿pero te vas a enojar? No, no me voy a enojar. Invítala a tomar un cafecito en la tarde aquí.
Yo siempre seguí el lema de haz policía ladrón. Me quieren robar a mi chamaco, que venga la ladrona, me quiero conocer. Y con las niñas igual, exactamente lo mismo. Entonces, toda mi prole siempre supo que yo hablaba su idioma, que yo entendía su lenguaje. Pero en cambio, ¿cómo son otros papás? Por ejemplo, ¿cómo a tu edad ya enamorado? Ay, por favor, a tu edad no ha salido el corazón. Mujeres hay muchas. No te azotes. ¿Y qué siente el niño? Papá no me entiende, papá no me quiere, ¿para qué le digo cosas a papá? Papá, y al diablo papá. Y entonces, ¿qué pasa con el vínculo? No se forma, no se consolida. Entonces, lo primero que vamos a hacer esta tarde, aprender a hacer esta tarde, se llama aprender a formar un vínculo con sus hijos. Porque si ustedes forman un vínculo con sus hijos, ese vínculo se va a volver irrompible si lo trabajan todos los días, hasta que sea evidente que ese vínculo existe. Es como utilizando un lenguaje de ranchero. ¿Qué hace un caballo cuando es llevado a beber si no tiene un lazo que salga del freno de su hocico? ¿Quieres llevar al caballo a beber? Pues lo jalas con un lacito que está amarrado al freno de su hocico, de su boca, hocico, y lo llevas al abrevadero. Porque si no tiene ese lazo, ¿para dónde jala el caballo? Para donde sea, menos para donde tú quieres. Entonces, si tú quieres que tu hijo quiera ir a donde tú vas, que tu hijo quiera estudiar, que tu hijo quiera ir a misa, que tu hijo quiera no andar por ahí de prostitutas, que tu hijo quiera ser una persona de bien, ¿qué es lo que tienes que hacer? Dar órdenes, leyes, castigos, principios, ejemplos, amenazas, golpes, gritos, enojos. No. Lo primero que tienes que hacer es formar vínculos, formar lazos de unidad. Y el vínculo más poderoso, saliéndose del cuadrado, es aprender a hablar y a comprender su propio idioma. ¿Qué quiere decir cuando le preguntas algo y te dice, no sé? O cuando te dice, ¡ay, mamá! O cuando te dice, ¡ay, ya empezaste con tu rollo! O cuando te dice, no quiero. O cuando te dice, más o menos. O cuando te dice, X. Hijito, ¿cómo te fue? X. Tradúzcanlo. Entiendan qué quiere decir el otro. El otro puede ser su esposa, puede ser su marido, puede ser su suegra, puede ser su papá, puede ser su hermano, puede ser su compañero de trabajo, pero invariablemente la regla es, aprendan el lenguaje del otro. Pero para esto, para aprender el lenguaje del otro, necesitamos tres cosas fundamentales que en general la cultura mexicana no practica. ¿Qué podría ser eso que casi nunca se practica? Bueno, mientras encuentro el archivo adecuado para explicarles esto, les voy a pedir un minuto y vayan pensando qué acción, escríbanla por favor, es una pregunta que quiero que escriban y ahorita me la platican. Yo personalmente, yo Beatriz, yo Max, yo Toño, yo fulano, ¿qué puedo hacer a partir de hoy para formar vínculos con mis hijos? Salirse del cuadrado es no dar órdenes. Salirse del cuadrado es no castigues. Es no te enojes, no grites. Tranquilízate, háblalo con calma. Sé tierno, sé tranquilo, sé paciente. El que se enoja pierde. Si sigues haciendo todo eso, sigues cortando la cabeza y la cola del pescado, aunque el pez ya quepa en la sartén. Sigues haciendo cosas que no tienen sentido. Por esa razón es tan importante que piensen en algo diferente para formar un vínculo. Ya dice muchos ejemplos de lo que no procede así.
No grito, no enojo, no castigo, no orden, no ley, no amenaza. Todo eso no ha dado resultado. Después de hacerlo 1001 veces, sigue sin servir para lo que queremos lograr. Escriban, por favor, entonces, qué podemos hacer diferente. Y voy a poner, mientras se les ocurre algo, otro ejemplo. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios Padre para redimir al hombre? ¿Hablar su idioma o hablar el idioma del hombre? No solo, se hace hombre. Él no hubiera podido decir en su absoluta omnipotencia e infinita misericordia: este par de tontos se cayeron en el poder de Belcebú, están perdonados. No hubiera podido hacerlo así, si él hubiera querido. Pero él prefirió hacerse hombre, para que, respetando la libertad humana, porque el que haya muerto por nosotros no significa que ya seamos salvos. Por eso no es la fe la que salva, sino la caridad. Y seremos interrogados sobre la caridad, sobre el amor que hayamos tenido por el prójimo. Y amar al prójimo implica renunciar al propio idioma y aprender a hablar el idioma del otro. Así como lo hizo Dios Padre al enviarnos a su Hijo, que aprendió a hablar hebreo y arameo, y las lenguas de su tiempo, en lo que es la palabra de Cristo. Entonces ahí tienen los ejemplos de los misioneros en Mesoamérica y el ejemplo de Dios enviando a la muerte de cruz a hablar nuestro idioma humano a su propio Hijo. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Queremos amar, queremos el bien de nuestros hijos, queremos salvarlos de la debacle masónica, de los terribles peligros que hoy cercan por todos lados a nuestras familias. Bien, aprendamos su idioma, su lenguaje corporal, sus emociones, sus preocupaciones, su introversión, su silencio, sus enojos, su risa. Es todo un doctorado en ciencias de la familia, pero no es teoría, es práctica. A ver, ¿alguien escribió algo que se le haya ocurrido? Yo veo que escribiste algo. ¿Qué escribiste? Sí, está correcto, pero usted lo acaba de decir, ¿no? Aprender, por ejemplo, su manera de hablar, su manera de expresarse y de comunicarse. Es lo que yo tengo que aprender con la persona que yo quiero entender. Y es aprender lo que yo tengo, lo que yo quiero que él me entienda. Pero si se lo dices en tu idioma, no lo va a entender. Yo tengo que aprender su idioma, sus palabras, su manera, como usted dice, de dirigirse hacia mí para yo entender. Correcto. Voy a poner otro ejemplo. Imagínense que yo apago esta computadora y les digo: si logras volver a entrar a ella, te la regalo. ¿Qué tendría que aprenderse? La clave. Y si yo te digo: no, pues haz el intento, tú solito. Intenta entrar a la computadora y cuando logres entrar es tuya. ¿Saben cuánto se pueden tardar? 13 millones de años sin entrar a la computadora, con lo que se llama clave hexadecimal en las computadoras modernas, que son prácticamente inviolables. Entonces, si tú estás intentando entrar a la clave de acceso de tu esposa, por ejemplo, y no te sabes la clave de acceso de tu esposa, siempre va a aparecer un letrerito que dice Access Denied. Acceso denegado. Y la señora, ¿qué va a decir? No me quieres, no te importo, no me comprendes, eres un macho. ¿Conoces el fútbol? ¿Por qué llega? Despeja. Tarjeta roja, penalti. Porque no habla su idioma. Entonces, tarea: se van a aprender la clave de acceso de su esposa, o de su marido, o de sus hijos. Y eso requiere 3 factores sin los cuales es imposible lograr el objetivo de formar un vínculo. Por lo pronto,
Luego les voy a decir quiénes no lo van a poder formar. Quiénes no van a poder formar vínculos, por más que quieran. Los flojos y los enojones. ¿Sí? Los flojos, ay no, qué flojera. No, ya vayas. No, déjenme dormir. No, ven la tele. No, sí, váyanse al parque. No, ya déjenme en paz. No, estoy muy cansado. Ay no, qué aburrido. Los flojos, los papás flojos, nunca van a formar un vínculo con sus hijos. Jamás. ¿Con quién van a formar vínculo nuestros hijos? Con quienes tengan atención con ellos. Así sea un chavo banda, un narcotraficante, o un masón, o un secuestrador, o una prostituta, o una pandilla, o un pederasta. ¿Cómo llevaron a la cama los pederastas a tantas víctimas? Formando vínculos. Vínculos mentirosos, vínculos manipuladores, vínculos falsos. Pero no se conoce ninguna historia en donde estos pederastas hayan atacado físicamente a su víctima. No, eso no se dio. La sedujeron, la convencieron y se la llevaron, porque el chavito accedió. ¿Y por qué accedió? Porque había un vínculo afectivo muy importante para él, del cual se valió el cura pederasta. Entonces, ustedes quieren llevar a sus hijos a la gloria. Primer paso, formen vínculos irrompibles. Y enseguida voy a decir cómo se forma. ¿Cómo se le hace para formar vínculos? Y voy a decir cosas que nunca han escuchado. Nada más una advertencia. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Hoy lo van a saber. Pero aquellos de ustedes que tengan aprendizaje acelerado, lo van a poder aplicar más o menos dentro de un año. Si lo practican todos los días. ¿Cuánto crees que te llevaría a aprender alemán? Un año. ¿Año y medio? Bueno, es más difícil aprender a formar vínculos cuando no los hay del todo. Sí, es mi papá y lo quiero. Ay, pero qué aburrición mi papá. Ay, mi mamá con su rollo de la iglesia, cómo no la soporto. Pero no se lo vas a decir, ¿verdad, Juan Bosco? No es secreto profesional, ¿cómo crees? Entonces, vamos a ver cómo se forman vínculos. No lo pueden hacer los papás flojos y los papás enojones. Si eres rápido para enojarte, antes de formar el vínculo ya lo quemaste. Entonces la primera acción que van a emprender los papás flojos pues, es sacudirse la flojera. Igual, el que se enoja pierde. ¿Cómo se logra vencer la pereza y la ira? Que son nuestras dos debilidades fundamentales, que van a ser el obstáculo principal que va a impedir la formación de vínculos con nuestros hijos, con nuestra esposa, con la gente que nos interesa formar vínculos. No hay nada tan eficiente para romper o impedir los vínculos como la ira y la pereza. Pues miren, se llama de una manera muy interesante, se llama violencia interior. ¿Quieres aprender a formar vínculos? Hazte violencia interior. ¿Esto qué implica? Que por más que estés disfrutando de tu pereza de no salir con tus hijos, hagas un poder de palo, te incorpores, te pongas de pie y vayas. Lo voy a decir de una manera un poco pelada, pero espero que me lo tomen a risa. A huevo de lugar, para que se entienda. Acomodé el lugar. Oblíguense a hacerlo. Si se esperan a que les nazca, pues va a suceder el día del juicio final por la noche. Entonces, ¿ya para qué? Ya no tiene sentido, ya está ahí el señor juez y ya te está juzgando. Ya no se vale. Se vale hoy, ahorita, en este momento. Hazte violencia interior para darles a tus hijos, a tu esposa, a tu familia, uno de los 3 elementos que vamos a conocer aquí ahora, que se llama fórmula nutricional básica.
Fórmula nutricional básica. Si no se las das, tienes la partida perdida por anticipado. Entonces la violencia interior consiste en hacer exactamente lo que no te nace hacer, o lo contrario de lo que te nace hacer. ¿Qué te nace hacer? Enojarte. Conozco muchas familias, incluso aquí, cuando les pregunto a los niños, ¿cuál es lo que no te gusta de tu papá? No, que se enoja mucho y rete rápido. Pues un papá o una mamá que se enojan mucho y rete rápido no forman vínculos, los rompen antes de portarse, antes de lograr el objetivo. Y el papá puede ser un dechado de honestidad, de buen trabajador, buen profesionista, puede ser incluso un servidor de la iglesia, un líder parroquial, una persona de bien, pero eso no basta para que haya el lazo entre él y el caballo y que el caballo vaya a abrevar de la fe de la iglesia. Y el caballo se dijo, no es posible formar ese vínculo a base de enojo, de coraje, de castigo, o de imposición de reglas, o de leyes, o de consejos, o de disciplina. Todo eso tiene su lugar, pero mucho más importante que eso, tiene lugar lo que vamos a llamar con el nombre de inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional, vamos a verlo, es una virtud que permite a quien la tiene satisfacer en sí mismo y en otros las hambres básicas de caricias, tiempo estructurado y reconocimiento. CTR es la fórmula nutricional básica, logrando la generación de endorfinas y la nutrición estable y completa del sistema nervioso central. Una caricia, un tiempo, un reconocimiento alimentan más que un bife a caballo. Es un platillo argentino de 500 calorías o de más. Alimenta más una sonrisa, alimenta más un abrazo, alimenta más un te amo, alimenta más un te escucho, alimenta más un siéntate junto a él y no hables, escúchalo. Y deja que hable puras estupideces, sí, si viene al caso, pero escúchalo. Y cuando termine de hablar todas esas cosas que a ti te parecen tontas, no le digas, ¿y eso es todo lo que me tienes que decir? Nomás me hiciste venir a perder el tiempo. Ya lo perdiste. Tú perdiste a tu hijo. Y si estás diciendo todo eso todos los días y muchas veces, acabarás por nunca formar un vínculo. Porque entonces no estás hablando su idioma. Si el niño te dice, ay, papá, es que la maestra no me entiende. A ver, hijito, ¿por qué crees, por qué sientes que la maestra no te entiende? No, pues es que ya me agarró de su puerquito y bla, 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 bla. A ver, hijo, vamos a hablar con tu maestra. Yo me tomo el tiempo para ir a hablar con tu maestra y escuchar también la versión de ella, aparte de la tuya, y llegar a un acuerdo. Estás hablando su idioma. Pero si le dices, no, hijo, lo que pasa es que eres bien flojo, igualito que su madre, órale a estudiar. Ya lo perdiste. Nunca vas a formar el vínculo. Entonces, ¿qué se necesita para formar el vínculo? Se necesita, insisto, no pereza, no flojera, no coraje, no ira, no enojo, sino mucha tranquilidad. Haz ejercicios de respiración, relájate, haz oración, y entonces entra al cuarto, zona de desastre de tu hijo que no ha tendido la cama ni levantado su ropa sucia. Y en vez de regañarlo, ya está bien risueño el compañerito de 12 años. Claro, le estoy dando el primero mole. Síguete riendo, manito, tienes todo el derecho de reír. Hoy es tu tarde. Entonces, en vez de fijarte en el hábitat terrorífico de su recámara, fíjate en la música que trae por dentro.
Fíjate en sus temores, en sus esperanzas, en sus sueños, en sus miedos, en sus alegrías, en su noviecita de 11. No le digas, ay, qué ridículo eres, si eres un bebé. No, escúchalo, escúchalo. Es decir, dale tiempo, dale reconocimiento y dale caricias. Aquí aplican restricciones, ya verán por qué. Todo esto, caricias, tiempo estructurado y reconocimiento, es lo que se llama fórmula nutricional básica. Y hoy más que nunca, de cara a un planeta corrompido, de cara a un planeta gobernado por la masonería, recuerden el título de esta sesión: cómo rescatar, cómo salvar a nuestra familia de las amenazas del tercer milenio, de las amenazas de la ideología de género, del desastre actual. Bueno, estamos empezando a ver, no el desastre, sino cómo librarnos del desastre. ¿Qué hacer por ello? Así que vamos a entender entonces qué es esto. Primero hay que ver qué es virtud. Virtud. Dijimos que inteligencia emocional es una virtud. ¿Qué es virtud? A ver, alguien que me diga qué es virtud y le regalo un libro si me lo dice bien. Lo contrario al deseo. No. La virtud es un dialogar. No. Cero. Cero. Es un buen hábito. 3. ¿Qué es virtud? ¿Por qué es tan importante que tengan el concepto? Porque si no tienen el concepto, no pueden hacer la práctica. ¿Qué es virtud? Esto es el buen uso de una cualidad que ya tiene. No. Es dominar algo. Maradona domina el balón, fíjense. Virtuoso, varón. Virtuoso del balón, pero es un virtuoso de la cocaína también. No. A ver, virtud. Para empezar, a ver. Es un hábito que nos ayuda a ser mejores. 6. Es un hábito. Ya la libraste. 6. ¿Cuál libro? No, dije 10. Dije que me lo diga bien. Pero bueno, concedido. Fue la mejor respuesta. Ahí les van todas las definiciones de virtud. Se trata entonces de forjar hijos virtuosos. Pero para empezar, nos toca ser virtuosos. Si nosotros primero no somos virtuosos, nunca vamos a formar hijos virtuosos. Voy a dar todos los conceptos de virtud porque esta es la principal arma contra el demonio y la principal arma contra sus mensajeros de la muerte, conocidos hoy como sionistas, masones, rosacruces, illuminati, sectas, etc. Todo lo que vimos durante la mañana, ¿cuál es el único antídoto para luchar contra ellos? Y ganarles la batalla, sobradamente. Comenzar por ser virtuosos nosotros. Nadie da lo que no tiene. Una mamá no virtuosa difícilmente logrará hijos virtuosos. Un papá no virtuoso difícilmente logrará hijos virtuosos. Entonces, primero hay que entender el significado de virtud. Virtud significa virtus, fuerza. Virtud es fuerza. Entonces, una persona virtuosa es una persona llena de fuerza. Segundo, es el justo medio entre dos extremos. La virtud siempre está en medio. Digamos, voy a utilizar estas 3 botellas. Aquí está la del justo medio. Y estos son extremos. El justo medio, por ejemplo, es el orden. Una persona ordenada. Exagera, una persona obsesiva. Una persona pierde la virtud del orden y se vuelve fodonga y desordenada. Una chica es graciosa. Exagera, resbalosa. Ya no graciosa, resbalosa. Pierde la gracia, pues monja amargada del siglo XIII, ¿no? Puritana. Una persona es sincera, justo medio. Exagera, boquifloja, claridosa. Regiomontana, ¿no? ¡Ay, qué va!
Mi amor, ¿cómo me queda esta falda? ¡Horrible! ¿Pero así de feo? Sí, horrible. Eso no es virtud. La virtud sería, bueno, amor, tienes otras que te quedan mejor. Y si pierde la virtud de la sinceridad, ahí todas se te ven preciosas, ¿no? Y la otra se le salen las llantas de madre y de todas maneras le echa mentiras, ¿no? Tampoco se vale, ¿no? Entonces, la virtud invariablemente siempre va a ser el justo medio. Hoy no tenemos tiempo, pero en su momento, espero que en la sesión que empezará, Dios mediante, el 8 de octubre, podamos hacer ejercicios que nos revelen cuál es el justo medio en multitud de cosas que va a ser muy difícil que ustedes solos lo sepan encontrar. Bien, otra tercera es el hábito operativo de excelencia que nos hace mejores personas. Mi buen amigo Toño casi le atinó, pero le faltó hábito operativo. Fíjense, la virtud no es un conocimiento, la virtud no es una habilidad, la virtud no es un talento, no es un don. La virtud es 99% de transpiración, de ejercicio, y 1% de inspiración. Entonces, la virtud es el hábito operativo de excelencia que nos hace mejores personas. Ejemplo, ¿es mejor persona alguien que trae un Rolex de oro? ¿O traer un Rolex de oro? ¿Es mejor persona alguien que maneja un Maserati con incrustaciones de oro, como el dueño de Pemex, el hijo de Romero de Champs? Tiene en Miami, en Ocean Drive, un auto valuado en $2 millones. ¿Eso lo hace mejor persona? Entonces, nada de lo que tienes te hace mejor persona. Solo aquello que eres te hace mejor persona. ¿Y qué es lo único que te hace mejor persona? La virtud. Tanto las virtudes naturales, como son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Y las virtudes superiores, fe, esperanza y caridad. Bien, no te hace mejor la fama, no te hace mejor la riqueza, ni el poder, ni los honores, ni los placeres. Luego entonces, el peor error que podemos cometer en la educación de nuestros hijos es hacerles creer que el objetivo de la vida son fama, poder, riquezas, honores y placeres. Eso déjenselos a los masones, a los trepadores, a los hijos de las tinieblas. Que ellos se queden con todo eso. A nosotros no nos interesa nada de eso. A nosotros nos interesan 4 cosas que se llaman los trascendentales del ser. Nos interesa el bien honesto. Nos interesa la verdad, la belleza y la unidad. Con nosotros mismos, con el prójimo y con Dios. Bien, verdad, belleza y unidad. Entonces, la virtud nos perfecciona en cuanto seres, nos perfecciona en cuanto a lo que somos. Y finalmente la definición que a mí más me apasiona es que la virtud es la principal fuente de endorfinas. ¿Alguien ha oído la palabra endorfinas? Levante la mano. Muy poquito. Bueno, vale la pena explicar qué son las endorfinas, cómo se obtienen y qué efectos producen. Porque esta explicación es lo que va a blindar a nuestros hijos. Entrenarnos nosotros y entrenar a nuestros hijos en la generación de endorfinas, pero de cierto tipo de endorfinas, no de cualquier tipo de endorfinas. Vamos a ver. La virtud es, pues, el principal forjador de endorfinas, el principal productor de endorfinas. ¿Y qué son las endorfinas? Vamos a ver. Las endorfinas son una droga natural 10 veces más potente que la morfina producida en el encéfalo. ¿Y dónde se producen las endorfinas? Aquí adentro, en la cabeza, en el encéfalo. Esto es una fábrica de 1.8 kilos de peso, bueno, a veces un poquito menor, 1.7,
depende del tamaño del cerebro y de la edad del niño o de la persona, pero toda la masa encefálica es productora de endorfinas. ¿Y cuáles son los efectos de las endorfinas? Bueno, pues son 5 efectos maravillosos que hacen en el cuerpo, en el organismo. En primer lugar, las endorfinas retrasan el proceso de envejecer. Se puede llegar a mi edad, 75 años y medio, funcionando como si tuviera 40. Sí se puede. Nada más los entreno como. No voy a tardar un año, pero van a aprender. Las señoras quieren nunca necesitar ir al taller de rehojalata y lámina, ni nada de botox, ni pintura, ni hojalatería, ni reestiramiento, ni plástico. Porque ahora las mujeres son de plástico. Nomás llegan ellas en la noche y se empiezan a quitar primero la pestaña, luego la nariz, luego la boca, luego los pechos, las pompis, y ya cuando las ve uno como son, sale uno corriendo. Entonces, no. ¿Cómo se conserva la juventud? Bien conservada, con fuerza, con alegría, con energía. Se conserva generando endorfinas, pero cierto tipo de endorfinas. ¿Cómo se brinda a la familia? Acuérdense del título de nuestra sesión de hoy, ¿cómo salvamos a la familia? Pues que la familia genere más endorfinas que todo el mundo exterior. Ese va a ser nuestro reto. Si lo logramos en un año, será un tiempo breve. Pero si esto fue flor de un día, les puedo garantizar que nunca lo van a lograr. Porque a ver, ¿quién se hace endodoncia solito? ¿Quién se arregla una muela sin ir al dentista? Sin causarse una infección o una rotura o un problema mayor. Se necesita un entrenador profesional. A eso me dedico, a entrenar profesionalmente a las personas que quieran blindar a su familia contra todas las amenazas del mundo actual. Habrá altibajos, habrá algunos que fracasen, habrá algunos que se vayan, que se rajen, luego suelen regresar cuando se dan cuenta de que no pudieron solos, y habrá quien permanezca y quien, siendo tenaz, resistente y paciente, alcanzará su objetivo tal vez en menos de un año. Pero se necesita mucha tenacidad y mucha humildad para poder blindar a la familia y pasar como esas aves que cruzan el pantano sin mancharse el plumaje. Aparte de las endorfinas, aparte de que retrasan el proceso de envejecer, las endorfinas son un analgésico muy poderoso. Las endorfinas impiden que nos duela algo. Una persona que genera muchas endorfinas, como lo voy a decir hoy, ¿qué hay que hacer para generar endorfinas? No le duele nada, ni a los 100 años. No le duele nada. O si le duele algo, se le quita bien rápido. Haciendo un poco de ejercicio, respirando profundamente, haciendo un acto virtuoso, leyendo, haciendo oración, visitando al Santísimo, restablece su equilibrio. Tercero, es un energetizante natural, mucho más potente que 10 Red Bull. Si alguien se toma 5 Red Bull, le puede dar un síncope cardíaco, o le puede dar un aneurisma cerebral, un infarto cerebral, y sobre todo si lo hace con frecuencia. En cambio, si genera endorfinas con ciertas cosas que vamos a aprender hoy, porque quiero que se lo lleven a casa, va a tener una energía inagotable, una energía imparable para dar y prestar. Cuarto, produce alegría y euforia. Una persona que genera endorfinas siempre está contenta. No usé la palabra feliz, porque la palabra feliz me la reservo para los que iremos al cielo. Para los que vivimos en la tierra todavía no aplica la palabra felicidad, porque nadie tiene la seguridad de obtener de manera definitiva y permanente y sin riesgo de perderlo el bien supremo. Por eso no uso esa palabra.
Pero en efecto, las endorfinas producen estados de euforia y de alegría muy intensos. Y finalmente, las endorfinas fortalecen el sistema inmunológico. Entonces, una persona que tiene esta capacidad de producir esta droga con su cerebro, nunca ha pisado un hospital, ni conoce lo que es un quirófano, y nunca ha sido operado de nada, porque nunca se ha enfermado de nada, aunque tenga 100 años. Todo eso es lo que producen las endorfinas. Pero además, si las endorfinas están producidas en la familia, imagínense el grado de lealtad a la familia que esto produce. Pero si la mamá o el papá o ambos, en vez de producir endorfinas, producen toxinas, ¿cuáles van a ser los resultados? Que los hijos desde muy pequeños empiezan a pensar: yo mejor me largo de aquí, no soporto a mi mamá, no soporto a mi papá, me quiero ir. ¿Por qué? Porque los padres, en lugar de generar endorfinas, generan toxinas. Es lo que llamamos una familia tóxica. Y hoy muchos de ustedes se van a dar cuenta de que son una familia tóxica. Y no los digo para que se mortifiquen y se aflijan y se depriman, no, sino para que pongan remedio desde hoy. ¿Qué es una familia tóxica? Bueno, una familia tóxica es una familia en donde hay muy pocas caricias, muy poco tiempo y muy poco reconocimiento. ¿Y qué cosas sí hay? Mucho trabajo. El papá siempre tiene mucho trabajo, es un papá ausente. La mamá es una clásica afanadora que trae aquí su letrero de jefa de control de calidad, que siempre anda con el plumero y el trapeador y la aspiradora y checando que las camas estén bien tendidas. Si la colcha tiene rayitas, pues que queden 110 rayitas del lado derecho y 110 del lado izquierdo, porque si no la tiene que volver a descender. Una mamá tóxica es una mamá perfeccionista. Una mamá saludable, excelente mamá, es la que atiende más a su casa. Perdón, me equivoqué. Atiende más a su hogar que a su casa. La buena mamá puede ser fodonga, sí, y podemos encontrar trastes sucios y muebles sin sacudir y pantaletas en el camino y juguetes atravesados. Pero lo que nunca vamos a encontrar en un hogar es un niño que se sienta solo, o aburrido, o enojado con sus padres. Y si eso implica cierta cantidad de mugre en el hogar, ese es un magnífico hogar. Y si encontramos un hogar que parece quirófano, es el peor hogar posible. Ese no es un hogar, es un quirófano, es un hotel 5 estrellas. Pero ¿quién habita ahí? Una colección de neuróticos que requieren tratamiento urgente. Pero yo suelo decir, yo hago trabajos, no milagros. Entonces, otras personitas que no van a poder formar vínculos con sus hijos son las madres perfeccionistas. No quedó bien, vuélvelo a hacer. No, yo quiero puro 10. No, a ver qué hace este 9 aquí. No es digno de ti. No, desbarata la cama, vuélvela a atender. Las mamás perfeccionistas son las jefas de una familia que no produce endorfinas, produce toxinas y ganas de correr y de nunca regresar. No levanten la mano las perfeccionistas, pero yo me conozco 4 o 5 por ahí. Piénsenlo, reflexionen y sigan por favor este lema: lo perfecto en el hombre es enemigo de lo simplemente bueno. Entonces, ¿quieren formar un vínculo? Olvídense del perfeccionismo. No importa una buena cantidad de mugre y juguetes tirados y ropa sin lavar y sin planchar, pero que el niño nunca carezca de tu tiempo y sobre todo de cierto tipo de tiempo que aquí vamos a explicar. Recuerden, para que no se salgan del cuadro en el cual quiero moverme, y si se salgan del cuadro particular.
en el marco en el que me estoy moviendo es: ¿y ahora qué hacemos frente a las amenazas del mundo externo? Frente a las amenazas luciferinas de la ideología de género, de la masonería, del nuevo gobierno aquí y allá y acullá, de las amenazas al interior de la iglesia con sacerdotes masones, infiltrados y corruptos, y que incluso están en las altas esferas del Vaticano. ¿Y ahora qué hacemos? Ya les di la primera respuesta: salirnos del cuadrado, aprender el idioma del otro, y vamos a ver cómo se forman vínculos. ¿Cómo se forman vínculos? Con una economía rica en caricias, en tiempo y en reconocimiento. Si la economía es pobre en caricias, tiempo y reconocimiento, no se forman vínculos, o se forman vínculos muy débiles, que el adolescente o el joven romperá con mucha facilidad a las primeras de cambio, a los primeros conflictos. Muy bien, pero además están lo que llamamos los efectos conductuales de la virtud. Vamos a ver cuáles son los efectos conductuales de la virtud. Estos son los efectos biológicos. Pero una persona virtuosa, ¿cómo trabaja en la vida cotidiana? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo juega deporte? ¿Cómo atiende sus labores en el estudio, en el arte, en la ciencia, en la religión, en la cultura, en la vida cotidiana? Lo hace de 5 maneras. Una persona virtuosa es rápida. Una persona virtuosa es oportuna. Una persona virtuosa es eficaz. Una persona virtuosa es eficiente. Y una persona virtuosa goza intensamente lo que hace, porque ama lo que hace. Resumen: oportuna, rápida, eficiente, eficaz y gozosa. Así es su forma de operar en la vida cotidiana. Entonces, ¿cómo es una familia tóxica? Es la mamá quejumbrosa. ¡Ay, otra vez! ¡Ay, otra vez limpiar! ¡Ay, otra vez arreglar! ¡Ay, otra vez tú! Ay, ¿quién fue? Fulanito. Tenía que ser. ¡Qué barbaridad! No, contigo estoy pagando los pecados de mi juventud. Y haces al hijo sentirse desdichado. Esa es una familia tóxica. En cambio, cuando es una familia virtuosa que va a producir endorfinas, el papá y la mamá emprenden la tarea cotidiana con rapidez, con oportunidad, con alegría, con eficacia y con eficiencia, porque son virtuosos. Ahora, ¿cómo se consigue todo eso? Ya lo veremos en su momento. Ahora bien, existen varios grupos de endorfinas. Vamos a pedirles a todos que se coloquen en plan autocrítico, para que digan: ese soy yo. ¿De acuerdo? No lo digan en voz alta, nada más piensen. A ver, primer grupo de endorfinas. Las llamamos endorfinas de alto impacto y corta duración. Son ingerir drogas, chile, Coca-Cola, alcohol, sexo sin amor, comida chatarra, compras, juego compulsivo, televisión y todo lo que cause placer sensorial. Todo eso produce endorfinas. Pero fíjense muy bien el ademán que voy a hacer. Las endorfinas que produce se miden así. Suben hasta lo máximo. Tienen un disparo al máximo nivel. Y bajan rapidísimo. ¿Y cuánto duraron? Unos segundos. Por ejemplo, el orgasmo más largo y más intenso dura 7 segundos. Algunos pierden el alma por uno de esos. ¿Cuánto dura la euforia de una borrachera? Se ha medido, no más de 20 minutos. La etapa simpática donde te pones chistoso y cariñoso y ay, hermano del alma. En la borrachera dura 20 minutos. ¿Y cuánto dura la cruda? Pues con razón la oración del borrachín, ¿no? Ay, Señor, si en la borrachera te ofendí, en la cruda me sales de bien. ¿Y cuánto dura la euforia de una ingesta de marihuana o de cocaína? 3, 4 horas.
y se acabó. Y entonces, en las endorfinas del primer grupo, fíjense lo que pasa. ¿Por qué el fumador, el adicto, se vuelve adicto? Porque para lograr un alto nivel de endorfinas, que lo tengan eufórico, en la cumbre, como dicen ellos, dueños del planeta, ¿qué necesitan? ¿Qué necesitan? Díganlo fuerte. Cada vez más. Cada vez más. Y así se cae en el vicio. Se necesita repetir y repetir y repetir la fuente de las endorfinas, y a base de repetición el organismo se vuelve adicto a la fuente de endorfinas. ¿Y cuál es la fuente de endorfinas del primer grupo de alto impacto y corta duración? Pues esa fuente es la más destructiva posible. En el hogar tenemos una fuente de endorfinas de este tipo: ver televisión. Los niños hoy tienen una fuente de endorfinas terroríficamente destructiva, que son las pantallas. La adicción a los videojuegos, la adicción a los celulares desde los 3 meses de edad. Ayer me llegó un video de un bebé de 3 meses que la única manera como se deja de chillar, como se controla y se tranquiliza, es con un celular. Y ya está el bebé jugando con él. Ya lo sabe mover. Yo le calculé entre 4 y 6 meses a lo sumo. Entonces, son muy endorfinizantes la inmensa mayoría de las cosas que hacemos. Son muy placenteras, muy divertidas, de mucho impacto. ¿Y qué es lo que la juventud actual busca? Esto. ¿Y qué es lo que los adultos muchas veces buscamos? Esto. Y sobre todo, ¿qué buscan más las mujeres adultas para satisfacer su fuente de endorfinas? Comida y compras. ¿Y qué busca más el varón? Pornografía y poder. ¿Sí o no? Pornografía y poder. Porque así ya siente que la vida vale la pena. No, vamos a ver, existen otras fuentes de endorfinas que llamamos de segundo nivel, de mediano impacto y duración amplia. Son las que se producen con ejercicio físico, lectura y esfuerzo. Entonces, si quieren endorfinas de mucho mayor calidad, ¿qué conviene que hagan desde hoy? Leer. Ejercicio. Leer. Hasta que sea un buen hábito. Hasta que el cerebro se acostumbre a leer y a generar endorfinas. Y entonces, ¿qué va a pasar con un cerebro de una persona que sabe leer? Y saber leer es leer 2 horas diarias seguidas y sin quedarse dormido y sin aburrirse. Y siendo capaz de decir lo que leyó, aunque sea en una síntesis de pocas palabras, a una persona que se lo pregunte. ¿Qué leíste? Ah, pues esto, y lo explica, porque se le quedó con una sola leída. Pero para eso se necesita el hábito de la lectura. La persona que lea, por eso es mi frenesí, mi pasión de poder leer a la gente, la persona que lee, ¿qué creen que sucede? Su cerebro nunca envejece. Nunca envejece. Siempre lo está usando. Siempre está joven su cerebro. Por cierto, aquí vale la pena contarles un chiste de una exposición de cerebros que hubo en Berlín. Exposición de cerebros en una feria allá en Berlín, donde va gente de todo el mundo. Y llegan los visitantes y ven cerebro de $1. Tipo de cerebro, Albert Einstein. ¡Ay, qué barato! Yo quiero uno. Lo compran. Y va más adelante, cerebro de $10. Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, y así, ¿no? Y ya sigue aumentando el precio hasta que llega a una bóveda blindada donde dice cerebro de un mexicano, $1 millón. ¿Cómo? ¡Wow! ¡Qué orgullo! Era mexicano el visitante, ¿no? Cerebro mexicano de $1 millón. Y entonces el visitante pregunta, ¿y por qué tan caro? Y el dueño de la feria contesta, está nuevecito, nunca lo usó. Yo no me río. Qué pena. Chiste europeo, por cierto. Así
se ríen de nosotros. También está el famoso chiste de la corrupción. Oye, ¿ya sabes en qué lugar quedó México en el Campeonato Mundial de Corrupción? Pues en primero, ¿no? No, quedó en segundo porque le dio una lana al otro para no quedar en primer. Chiste europeo. ¿Qué fama nos hemos hecho? Entonces, volviendo al asunto de las endorfinas, quieren lograr todos los efectos que aquí están. A ver, ¿quién no quiere envejecer despacito? Sin arrugas, sin celulitis, sin exceso de grasa. ¿No se ve? Está flojo y ya. Ahí va. ¿Quién no quiere tener energía de sobra? ¿Quién no quiere estar siempre contento? ¿Quién no quiere que no le duela nada? ¿Quién no quiere fortalecer su sistema inmunológico? Todos queremos eso. Pues pónganse a leer, apaguen la tele, no traen comida chatarra, más que cuando no haya de otra, ¿no? Pero si se puede comer buena comida, coman buena comida, que no sea todos los días la comida chatarra, sino ya de vez en cuando no haya de otra manera de alimentarse. Pero generalmente siempre va a haber manera saludable de comer bien. O sea, todo esto está producido no por lo que está en el primer grupo, está producido por el ejercicio físico, la lectura y lo que llamamos cultura del esfuerzo. Si hay escaleras, no te vayas por el elevador en el aeropuerto. Invariablemente yo nunca me subo a las bandas. ¿Para qué? Para caminar 5 kilómetros, si es necesario. Porque el ejercicio intencional produce un estado de salud que no hay con qué pagar. Es invaluable la salud. Entonces, es así como se consigue. Ejercicio físico, lectura y cultura del esfuerzo. Pero ¿cómo somos la mayoría de los habitantes de este planeta, sobre todo en una cultura como la yanqui? Pues somos buscadores de la línea del menor esfuerzo. ¿Sí o no? A ver, ¿quién brinca de su cama en cuanto abre el ojo? Nadie. ¿Quién camina 3 o 4 kilómetros diarios? Bien. ¿Quién lee 2 horas diarias? ¿Quién sube 10 pisos en vez de usar un elevador? ¿Quién se levanta a la primera y no se consiente en la cama? Ay, otra media hora, cállate, miserable despertador. O con el celular nada más le recortas. Cállate, para seguir en la inopia. Sí, en la inopia, o sea, en el dolce far niente, que en italiano es el dulce no hacer nada. En francés se dice anxiété, en inglés se dice, ¿cómo se dice en inglés? Spleen, y en castellano, ¿cómo se dice? Huevo. ¿Sí? Entonces, si somos así, pues no nos quejemos de que a los 40 nos duele todo, y de que a los 40 nuestro cerebro ya ha hecho panza, y se desparrama, como cuando esas muchachas se quitan la paja y se cae todo. Así le pasa al cerebro cuando no leemos, cuando no hacemos ejercicio. A ver, cuando no jugamos ajedrez. ¿Quién juega ajedrez? Una persona. Aprendan ajedrez. No estoy hablando de damas chinas, ni de baraja, ni de cartas, ni nada de esas cosas que no sirven para nada. Quieren hacer funcionar su cerebro, usen el ajedrez, el rey de los deportes de la mente. Bien, pero viene lo más interesante de todo. Para blindar a nuestra familia hace falta desarrollar virtudes. Las virtudes crean endorfinas de impacto leve, así, suavecitas. Las del primer grupo son así, las del segundo son por aquí, las del tercer grupo son de impacto leve, pero duran toda la vida.
Vamos a leer lo que decimos sobre las endorfinas y la virtud. Vale la pena que pongan mucha atención a esta lectura súper selecta. Aclaro algo, a todos los que dieron su correo electrónico o su celular y tienen WhatsApp, este artículo les va a llegar. No pasa del jueves próximo en que lo tengan en su correo electrónico o en su celular. Completito. Todos los 3 archivos que hoy hemos utilizado son para ustedes, aparte de la grabación en video que se está haciendo. Por eso insistí tanto en que nadie se vaya sin dejarme esos datos, porque quiero realmente que esto se prolongue por mucho tiempo para que lo empiecen a aplicar cotidianamente con entusiasmo. Las endorfinas de impacto leve y duración permanente, que la dan el ejercicio continuo de las virtudes, tanto de las naturales o cardinales, como de las superiores o teologales. Las virtudes cardinales, ¿cuáles son? ¿Rápido? Prudencia, Templanza, justicia, fortaleza, fortaleza y templanza. ¿Y las virtudes teologales o superiores? Fe, esperanza, caridad. Vamos a ver endorfinas y virtud. Recuerden, con esto blindamos nuestra familia, pero entonces hay que aprender a entrenarnos nosotros en las virtudes y hay que aprender a entrenar a nuestros hijos en las virtudes. Hoy estamos conociendo de ellas, hoy estamos sabiendo algo sobre la virtud, pero hoy no estamos entrenando. Espero que la sesión de octubre sea una sesión de entrenamiento para que vivan más de cerca, más profundamente, qué hacemos para blindar a nuestra familia. Para las personas que desarrollan las virtudes naturales y superiores en grado heroico, los grandes retos y la obtención de resultados óptimos, así como la conquista de grandes metas honestas, son impulsos vitales y arrolladores. Nada las detiene, ni la cárcel, las persecuciones, las penurias, las necesidades biológicas, el hambre, el frío, el calor, la sed, ni las amenazas de muerte, como tampoco la certeza de la muerte inminente. Son imparables. Ejemplos: Isabel de Castilla, la Madre Teresa, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Santa Juana de Arco, Agustín de Iturbide, Don Juan de Austria y otros muchísimos héroes y santos desarrollaron endorfinas del tercer nivel, del tercer tipo. ¿Cómo quieren que sean sus hijos? ¿Adictos a las drogas, al sexo, a las armas, a la violencia, al alcohol, al cigarro, a la marihuana? Entonces sean enojones y sean flojos, ustedes. Y si quieren hijos virtuosos, sean pacientes y sean diligentes. Y si quieren ser pacientes y diligentes, acostúmbrense desde hoy a contradecir el impulso natural, a la pereza y a la ira. Oblíguense a la paciencia mediante ese proceso que se llama violencia interior, donde yo comprendo que mi pereza y mi ira van a hacer que mis hijos sean víctimas del mundo actual. Y mi paciencia y mi humildad van a hacer que ellos quieran blindarse de la misma manera como me ven a mí haciendo todos los días. La presencia arrolladora de las endorfinas y otras drogas similares explica por qué las personas virtuosas tienen una capacidad inmunológica a prueba de retos impresionantes. La pasión por el servicio al prójimo, el permanente anhelo por alcanzar la visión y la posesión de Dios, se convierten en capacidades y virtudes asombrosas, a pesar de una enorme cantidad de presiones y adversidades. Con los neurotransmisores cerebrales de sus drogas endógenas quiere decir producidas aquí, adentro. Exógenas sería producidas afuera, son las que se inyectan o se toman o se inhalan, y las endógenas son las que uno mismo produce. Realizan grandes hazañas o resisten graves infortunios gracias a la fidelidad a su misión. Transforman su neurofisiología, todo su interior, a partir de la calistenia mental y la gimnasia cerebral,
no guiados por la técnica, sino por su pasión desmedida en lograr el mejor fin honesto, trascendente y absoluto que se llama Dios. Eso demuestra el poder inmenso de los neurotransmisores cerebrales. ¿Alguna vez alguno de ustedes había leído una parrafada así? Bueno, pues de esto se va a tratar. De esto se va a tratar la formación para lograr evitar que las fuerzas del mal triunfen sobre nuestra vida. Desde un punto de vista bioquímico, ellos, los virtuosos, destacan por la increíble cantidad de endorfinas que normalmente sus mentes generan y sus cerebros producen a escala molecular. Estas endorfinas actúan como estimulantes de la droga psicodélica endógena, de la dopamina, la noradrenalina y la oxitocina. Son 3 drogas que se generan mediante el ejercicio de la virtud. Un ejemplo. ¿Qué hizo Santa Juana de Arco durante las 6 horas que duró su tortura en una hoguera a fuego lento? 6 horas sometida a fuego lento hasta que se murió. Durante ese lapso de 6 horas, ella generó esas 3 sustancias por su amor a Cristo, por su fe tan profunda, por su heroísmo, por su santidad. ¿Y qué se la pasó haciendo durante ese lapso que duró su agonía? Cantando. Estuvo cantando. ¿Qué le permitió hacer esto? La extraordinaria cantidad de dopamina, de noradrenalina y de oxitocina que se genera con la acción virtuosa. Pero ninguna acción virtuosa, ojo, ninguna acción virtuosa es espontánea. A nadie le va a darse ganas espontáneas de levantarse a la primera o de emprender acción a la primera. La acción virtuosa es intencional y la acción virtuosa se opone a la pereza y a la ira y a la soberbia y a la envidia. Se opone con toda su fuerza y realiza el acto virtuoso aunque no me nazca. Así que los invito a hacer esa violencia interior contra su debilidad principal. Y si esto lo hacen a la vista de sus hijos, muchas veces los hijos me dicen, ¿qué le dio a mi papá? ¿De cuál fuma ahora, doctor? Pues ¿qué le di? Pues la pasión por la virtud, la pasión por aquello que se genera en el organismo a base de la repetición del acto virtuoso. Esto es lo que nos conviene hacer a todos. Vamos a olvidarnos del mundo de afuera. Vamos a dejar que el demonio se encargue de la masonería. Ya tendrán su merecido, la soledad eterna. Vamos a ocuparnos de que nuestra familia sea un centro de formación en virtudes. No estoy diciendo valores, estoy diciendo virtudes. Muy bien, ¿qué más sobre endorfinas y virtud? A estas personas se les ha llamado noradrenalínicas, dopamínicas u oxitocínicas, pues jamás producen dentro de sí estados mentales depresivos. Viven apasionadamente la vida con la intención de alcanzar su ideal supremo. Sus impulsos vitales son tan grandes que nada les detiene. Luchan por sus metas de manera tan apasionada y desmedida que sus relojes biológicos, totalmente alterados, son capaces de permitirles el trabajo continuo de días, semanas, meses y años, casi sin descanso. Realizan grandes tareas mediante la sinapsis de segundo y tercer orden. Sinapsis es la conexión de una neurona con otra. Mientras más profunda es, la persona es más inteligente. La persona tiene mejor memoria, tiene más conocimientos, maneja mejor sus ideas. Pero para esto requiere un ejercicio constante de su cerebro, de su inteligencia, de su mente. Apaga la tele y enciende un libro. Apaga la tele y abre un libro y clava la mirada y clava la mente y aprende. Y si esto lo haces un hábito, te vas a sorprender de los maravillosos efectos en tu conducta, en tu salud y en el extraordinario ejemplo que les darás a los tuyos. La llamada manipulación energética ocurre en la sinapsis de cuarto y sexto orden,
que algunas personas como los faquires, los santos, los seres y los místicos suelen desarrollar de manera habitual. ¿Bien? ¿Quién no quiere esto? Levante la mano el que diga, no, a mí eso no me interesa. Qué bueno que nadie la levantó. En alguna ocasión estaba en el público una muchacha y dijo, no, a mí la verdad no me interesa. A mí lo que me interesa es, como dice Cyndi Lauper, las chicas solo quieren divertirse. Salió y se fue. Con su pan se lo come. Y finalmente nos vamos a concentrar esta tarde 20 minutos y hacemos nuestro corte. Voy a presentar la principal herramienta de defensa. Fíjense muy bien, si somos capaces de satisfacer a nuestros hijos antes que nada, antes que la sed, antes que el hambre de comida, antes que la necesidad de oxígeno puro, si primero entendemos que primero es el ser y después la forma de ser, y atendemos a lo esencial, podemos comenzar a ganar la batalla. ¿Qué es lo esencial? Lo esencial para poder educar a un hijo es cubrir sus hambres psicológicas. ¿Y cuáles son las hambres psicológicas de todo ser humano? Caricias, tiempo y reconocimiento. Son las tres palabras que forman las tres letras CTR. Y CTR es la fórmula nutricional básica. Una persona puede llegar a su hogar con mucha hambre, pero más que el hambre del platillo que le pueda servir su esposa, o la muchacha, o la mesera de un restaurante, ese ejecutivo de alto poder adquisitivo, que firma muchos cheques con muchos ceros a la derecha, o ese bebé recién nacido, o esa criaturita que no logra distraerme con sus quejidos. Todos tenemos hambre de caricias, hambre de tiempo y hambre de reconocimiento. Incluso las personas que no lo saben, o incluso las personas que dicen, no, yo soy autosuficiente. No es cierto, nadie hay autosuficiente. Entonces, ¿qué es esto del hambre de caricias? Fíjense muy bien. En los seres vivos se da la capacidad para reaccionar ante los estímulos del medio ambiente. Pero al mismo tiempo es una necesidad furiosa. Todos los seres vivos para subsistir dependen de los estímulos del medio ambiente, tanto como de los nutrientes bioquímicos, agua, oxígeno y alimento. Si una persona ingiere agua, oxígeno y alimento de alta calidad, pero no tiene caricias, tiempo y reconocimiento, primero, ¿qué le pasa? Se entristece. Se entristece, muy bien, se deprime, y luego se enferma, y luego se muere. Literalmente. Hoy, en un rato más, después del intermedio, les voy a contar algunas historias extraordinariamente apasionantes de cómo se descubrió esto. Es un descubrimiento científico realizado en muchos lugares del planeta, principalmente en los Estados Unidos y principalmente en Cabo Cañaveral, Florida, con astronautas. Yo también participé en ese tipo de experimentos en México, ya les platicaré cómo. Entonces, cuando los seres vivos son privados de caricias, mueren, o al menos se enferman, se deterioran o se malforman. Vamos a ver la historia del descubrimiento, que la primera historia que les voy a contar se llama, ocurre en un laboratorio con ratas, que las voy a platicar en un rato más. Las ratas y los estímulos. También les voy a contar las historias que ocurren en la NASA, qué sucede en la NASA, qué sucede en un caso de esquizofrenia, qué sucede en la experiencia clínica y qué sucede en la vida real. Vamos a ver.
Ahorita alcanzo a contarles la historia de las ratas y los estímulos. Hicimos 4 jaulas. La primera jaula era la jaula del hacinamiento. Privadas de todo, agredidas, pero en intensa y cercana compañía. Imagínense una jaulita de 1 metro por 1 metro por 1 metro, atascada de ratas encimadas. Jaula B. Imagínense una jaulita donde hay solo una rata. Solo una rata. Y recibe todo. La mejor comida, la mejor agua, el mejor oxígeno, el mejor alimento. Jaula C. En la jaula están ratitas que a veces les das un toque eléctrico, a veces las tiras al suelo, a veces les echas un gato, a veces las tratas bien. Ellas nunca saben qué va a pasar, nunca saben qué va a seguir. Es la jaula que llamamos Ni contigo ni sin ti, para aquella canción famosa de José Alfredo Jiménez, ¿no? Que dice: ni contigo ni sin ti, contigo porque me matas y sin ti porque me muero. ¿En qué quedamos? Nunca se sabe qué va a pasar. O peor todavía, haz conmigo lo que quieras, reina, esclava o mujer, pero déjame volver contigo. Órale, hija. Bien merecido te lo tienes por querer ser mi esclava, ¿no? No, pero también quiero que sea tu reina. No, ahorita toca ser esclava, obedece. A la cocina donde te ves más bonita, o a trapear. Y bueno, luego cambia y la trata bien y la lleva de compras, incluso a los aules de San Antonio, por decir algo. Y le dan $1000 gratis, ¿no? Aunque luego se los cobra de otra manera, por supuesto. Total, la pobre señora nunca sabe qué sigue. Cualquier parecido con la jaula C no es mera coincidencia. Bien, y luego tenemos la jaula D, en donde las ratas siempre son tratadas de la misma forma, siempre tienen de todo: juegos, caricias, diversión, toque, comida, alimento, agua, oxígeno en abundancia. Bien, ahora recorremos. ¿Qué pasó con las ratas hacinadas? Siempre maltratadas, siempre maltratadas. ¿Agresivas? Agresivas. ¿Qué más? Se mataban unas a otras. ¿Caníbales? Se mataban unas a otras. ¿Qué más? Lo más importante de todo, se multiplicaron. Wow. Y se fortalecieron. ¿Qué demuestra esto? Fíjense muy bien, demuestra que aunque la caricia sea agresiva, alimenta. Por eso, odio quiero más que indiferencia. Me hace tu maldad feliz. Rómpeme, pégame, mátame, pero no me dejes. No me pega, ya no me quiere. No me cela, no le importo. La letra con sangre entra. Quien bien te quiere te hará llorar. Y así crecimos todos, ¿sí o no? Sí. Y entonces, ¿con qué ecualizamos, con qué confundimos el amor? Con los malos tratos. Cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia. Pero ¿qué sucede? ¿Cuáles son las consecuencias del maltrato? Vamos a estudiarlas unos minutos después. ¿Qué pasó en la jaula 2? La jaula Holly, donde tienen absolutamente todo en exceso. Se deprimen, se enferman, se mueren y se degeneran genéticamente. Al principio las ratas eran grandotas, de piel blanca, bonita, cola larga, y las que lograron sobrevivir a la 4ª o 5ª generación eran chiquitas, ciegas o viscas, de cola corta y pelo ralo y caído. ¿Qué quiere decir esto? Ojo, que la privación de caricias causa degeneraciones congénitas, causa enfermedades irreversibles. Y yo preguntaría al grupo, ¿quién de ustedes en estos momentos de su vida puede presumir, sin ser orgulloso ni soberbio, sino realista? ¿Quién puede en estos momentos decir, yo vivo en una familia
donde abundan las caricias gratis, donde abunda el tiempo de intimidad, donde se da mucho más reconocimiento a lo bien hecho y a lo mal hecho. ¿Quién podría reunir estas tres cosas que hacen un paraíso en la tierra? Caricias gratis, intensas, frecuentes, incondicionales, gratuitas, sinceras, fuertes, adecuadas, oportunas. Tiempo de intimidad, suficiente tiempo de intimidad entre papá y mamá y con cada uno de los hijos. Y reconocimiento invariable a aquello que los miembros de la familia hacen bien, en lugar de andarnos fijando en lo que hacemos mal. ¿Quién puede decir, yo vivo así hoy? Nadie. Bueno, dentro de un año todos levantarán la mano. Yo. Pero eso no depende de mí. Bueno, sí depende de que yo los entrene, pero sobre todo depende de que ustedes quieran ser entrenados. Porque a fuerza ni los calcetines. Y lo único que hace inútil la omnipotencia divina es la libertad humana. Entonces, si alguno de ustedes no quiere, o no sabe, o no puede ser entrenado, nunca aprenderá a vivir en una familia rica en caricias, rica en tiempo de intimidad y rica en reconocimiento. Y por lo tanto, absolutamente blindada contra las amenazas del mal. Del malo de allá y del malo del lado oscuro de la fuerza. De todas las fuerzas del mal se van a estrellar, impotentes frente a un hogar donde hay suficientes caricias incondicionales, gratuitas. Se van a estrellar donde hay tiempo de intimidad y donde hay reconocimiento en vez de críticas, quejas, ataques, humillaciones y comparaciones. Esto es lo que llamamos hambres básicas satisfechas. ¿Qué pasó en la jaula de la inestabilidad impredecible? Donde a veces bien y a veces mal, mal, bien, bien, mal, no se sabe qué sigue. ¿Qué pasó ahí? Se enferman de parálisis catatónica, la mayoría se muere y quedan muy poquitas al final. Un hogar disfuncional es un hogar donde el cambio de humor es la orden del día. Digamos que la mamá amaneció de buenas. No. ¿Qué quieren de desayunar, hijitos adorados? Y les sirve encantada de desayunar. Pero cuando se están comiendo el desayuno, uno de los niños está lento y tarde. Y la mamá empieza, ¡apúrate! Y el niño más lento y más tarde. ¡Oh, que ya te dije que te apures! Y se enoja con él. Y le quita el plato y se enoja con él. Y el papá, ¿qué? ¿Por qué tratas así al niño? A ver. Le reclama y se arma la gorda. Y el hermanito mayor, no trates así a mi mamá, papá, qué malo eres. Y hace alguna tercera guerra mundial en pijama. Y al rato, ay, perdóname, me equivoqué, mi amor, discúlpame. Sí, no importa, no importa. Y en la tarde vuelven a estar contentos, y en la noche se vuelven a enojar, y en la noche cada quien agarra su cobija y se va a su cuarto, y luego el que se siente culpable busca al otro y le pide perdón, y el que es pedido de perdón se pone muy digno, dice, no te hablo, vete a tu cuarto, y luego este dice, no, pues te busco porque mal me vi, y es el cuento de nunca acabar. Esa es la jaula cero. ¿Me lo saqué de la cabeza o así son las cosas? Así son las cosas. No merecemos vivir así. No es humano vivir así. No es cristiano vivir así. Y cuando un hogar vive así, inestable emocionalmente, donde no hay la certeza de la permanencia de las caricias, del tiempo y del reconocimiento, de manera incondicional, todos los pájaros malditos, todas las aves negras de la maldad, todas las víboras prietas, como decía Fox, todos los malignos se van a meter, porque no se da la salud emocional en lo que más nos importa a los seres humanos, que son las caricias, el tiempo y el reconocimiento. Por eso se llaman hambres básicas.
Por eso se llama fórmula nutricional básica, porque es más importante esto que cualquier otra cosa. No importa qué tan buena sea la comida que tus hijos comen, no importa qué tan de marca sea la ropa que vistan, no importa la colegiatura que pagues en la escuela, no importa la calidad académica de sus maestros, no importa la excelencia del discurso del señor cura un domingo en la misa. No, todo eso importa, pero lo que quiero decir es que nada importa como las caricias, el tiempo y el reconocimiento. Es por eso que estas tres cosas se llaman fórmula nutricional básica. Y esto es lo que implica el primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás a Dios por encima de todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ese a tu prójimo como a ti mismo, el lenguaje moderno del siglo XXI, se traduce como caricias, tiempo y reconocimiento. Ese es el verdadero amor. Pero con relación a las caricias, aplican restricciones. No todas las caricias son saludables. De las caricias, hay algunas que son muy malignas, muy tóxicas, que destruyen mucho a la gente. Pero eso lo vamos a ver después de un receso de solo 10 minutos. Regresamos en 10 minutos.